Que los países de la Unión Europea han sido unos ladrones a lo largo de su historia no es nada nuevo. Tienen siglos de experiencia. Ahora han vuelto a poner en práctica sus habilidades delictivas, solo que están cometiendo un grave error. Le están robando a Rusia. Ya Moscú le había advertido a la Unión Europea que tomaría medidas similares contra las decenas de miles de millones de euros que están en su territorio y son propiedad de empresas europeas y estadounidenses. Devolverán el golpe. ¿Está Europa en condiciones de soportarlo? Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Comenzó el robo, algo que a las antiguas metrópolis coloniales europeas se les da muy bien. El desmedido odio a Rusia y el miedo que le tienen a que Trump gane las elecciones en Estados Unidos y le retire el aporte estadounidense a Ucrania los ha empujado a consumar la felonía que venían planeando. El Parlamento Europeo aprobó recientemente un paquete de ayuda financiera a Ucrania con un tope de hasta 35.000 millones de euros. Este nuevo apoyo, descrito oficialmente como una nueva línea de ayuda microfinanciera a Ucrania, tiene como objetivo sostener la economía ucraniana en medio del conflicto con Rusia. De acuerdo con el anuncio oficial, el préstamo será financiado en parte a través de los beneficios generados por los activos rusos congelados en la Unión Europea desde el inicio de las hostilidades en 2022. La votación en el Parlamento Europeo resultó con 518 votos a favor, 56 en contra y 61 abstenciones. La respuesta de Moscú no se hizo esperar. Las autoridades rusas han calificado esta decisión de la Unión Europea como un robo de los activos de ciudadanos y empresas rusas, congelados desde la imposición de sanciones como consecuencia del conflicto en Ucrania. En este sentido, Moscú ha advertido que tomará medidas recíprocas y que cobrará este robo mediante la confiscación de activos occidentales congelados en Rusia. Esta declaración pone en evidencia la tensión económica y diplomática entre Rusia y la Unión Europea y añade un nuevo capítulo de la escalada en la guerra de sanciones y represalias entre ambas partes. Bruselas, por su parte, ha defendido esta decisión como una medida excepcional en tiempos de crisis y asegura que los fondos serán gestionados de forma transparente para cubrir necesidades económicas y humanitarias en Ucrania. Sin embargo, el uso de los beneficios de activos congelados rusos representa una acción controvertida que podría llevar a complejas disputas legales y tensiones diplomáticas. En este contexto, los países europeos están preparados para enfrentar posibles represalias económicas por parte de Rusia. La estrategia de la Unión Europea, al utilizar estos activos congelados como fuente de financiación, no es nueva. Diversos analistas han señalado que esta táctica permite mantener la presión económica sobre Rusia mientras se sostiene a Ucrania, buscando reducir la capacidad económica de Moscú de financiar su esfuerzo de guerra. Sin embargo, algunos miembros del Parlamento Europeo se opusieron a la medida, considerando que puede sentar un precedente peligroso en el manejo de activos internacionales y cuestionando la legalidad y las consecuencias diplomáticas de este tipo de intervención. La reacción de Moscú ha sido contundente. El ministro de Finanzas de Rusia, Anton Siluanov, ha reiterado la postura de su país, advirtiendo que responderán con acciones similares si los países occidentales deciden utilizar los ingresos generados por los activos rusos congelados. Según Siluanov, Rusia cuenta con fondos y activos de empresas y organizaciones de países que considera hostiles y está dispuesta a replicar las mismas tácticas con estos recursos. Al conservar este dinero en cuentas dentro de sus fronteras, Moscú podría destinar los ingresos generados para financiar sus propios intereses. Esta declaración
subraya el riesgo de un círculo vicioso de represalias financieras que amenaza con deteriorar aún más la relación económica entre Rusia y Occidente. Las empresas occidentales que aún operan en Rusia, pese a las crecientes dificultades, enfrentan un contexto de incertidumbre y posible riesgo de pérdidas adicionales. En este sentido, el dilema se vuelve más complejo, ya que las represalias rusas podrían no solo afectar a las grandes multinacionales, sino también a un abanico amplio de inversores y ciudadanos en Europa y Estados Unidos. La advertencia de Siluanov implica que Moscú no solo se enfocará en responder a las sanciones actuales, sino que, además, podría establecer un sistema de represalias económicas basado en la reciprocidad, en un contexto donde cada vez más países están involucrados en conflictos comerciales y políticos. Al referirse al hecho, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, está desesperada porque una salida rápida al conflicto no beneficia a los socios de Kiev, que desde el principio se han estado lucrando con la destrucción de Ucrania. En este sentido, Zaharova ha valorado que el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, hizo una confesión sincera al respecto cuando volvió a afirmar en los últimos días que seguirían haciendo todo lo posible para garantizar que las operaciones militares en ningún caso terminen. La decisión de la Unión Europea de congelar y utilizar activos rusos para financiar la ayuda a Ucrania está generando una serie de advertencias sobre las posibles repercusiones para las propias sociedades europeas. A través de un efecto de represalia, Rusia adoptará una postura de reciprocidad en respuesta a lo que considera una agresión económica. Hay un alto riesgo para las empresas europeas, muchas de las cuales llevan años operando en Rusia y poseen activos significativos. Al enfrentarse a la posibilidad de que Moscú pueda confiscar estos activos, los inversores y empresarios europeos se encuentran en una posición de vulnerabilidad ante las políticas de represalia del Kremlin. En términos de derecho internacional, Rusia podría presentar sus acciones como una respuesta legítima y proporcional a las medidas de la Unión Europea. Bajo este marco, Moscú argumenta que si Europa utiliza sus activos en beneficio de un país en conflicto directo con ellos, entonces se justifica moral y legalmente para tomar medidas similares. En este sentido, el riesgo para Europa no solo es económico, sino también de legitimidad, ya que la interpretación de las leyes internacionales podría ser manipulada por otras naciones que observan estos eventos y evalúan la posibilidad de adoptar tácticas similares en futuras disputas internacionales. Además, la expansión del conflicto económico a dimensiones militares añade un factor de riesgo mayor. Como señala el analista Geoffrey Leal, la continuación de esta agresión económica podría ser interpretada por Rusia como una amenaza a su seguridad nacional, provocando una reacción que incluya la movilización de elementos militares en respuesta. La interdependencia económica y la proximidad geográfica entre Rusia y Europa aumentan los riesgos de que cualquier represalia económica tenga consecuencias de gran alcance. Rusia, que ha sido durante décadas un socio comercial importante para Europa, aún mantiene la capacidad de afectar sectores críticos de la economía europea mediante sanciones recíprocas. La interrupción de los flujos comerciales rusos sería devastadora para algunas economías europeas, en particular las que dependen de las importaciones de gas, petróleo, metales y otros recursos rusos, como ya lo sufre Alemania. En este caso, la Unión Europea enfrentaría no solo una posible recesión económica, sino también un aumento de los precios de energía y productos básicos, lo que afectaría directamente a los ciudadanos europeos y agravaría la ya frágil situación económica de la región. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar.
tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.